Buenos días. Nos encontramos en una nueva sesión de nuestro programa de conversatorio y por ello la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Nacional Autónoma de México agradece su presencia a esta sesión en este evento de nuestro programa conversatorio que hemos denominado una experiencia educativa que rebasa la distancia social. Hoy nuestro tema es de gran interés para las instituciones educativas, sobre todo aquellas que tienen carreras del área de la salud, pero muy particularmente para los profesores que están frente a grupos de estudiantes de cualquier área de la salud que han vivido con estos días de confinamiento y distanciamiento social una serie de desafíos para el desarrollo de los procesos de aprendizaje y han tenido que echar mano de todas sus habilidades para hacer frente a las condiciones en las que hemos tenido que seguir en el trabajo. Les solicitamos que para esta sesión nos envíen a través del chat sus comentarios y preguntas. Estaremos muy atentos para hacérselas llegar a nuestra especialista y les quiero dejar con la maestra Angélica Ramírez Elías, que es la secretaria académica de la División de Estudios Profesionales de la ENEO. Por favor, maestra, tiene usted la palabra. En China de la COVID-19 el pasado diciembre y su ulterior expansión por todo el mundo durante los meses siguientes, pues ha representado por su gravedad y alcance un reto global sin precedentes. Si bien en todos los ámbitos de nuestra vida social e individual padecieron los efectos de la emergencia sanitaria, el campo educativo resultó severamente trastocado. En las ciencias de la salud, los efectos se dieron en dos fases. En una primera, se cancelaron las prácticas en centros sanitarios por la seguridad de los estudiantes y una segunda efecto, se cerraron los espacios áulicos. El reto de la formación de profesionales de enfermería ante el componente de la presencialidad, tanto para la enseñanza como para la supervisión, es el tamaño de la pandemia, definitivamente. Los contenidos teóricos pueden seguirse a través de las TICs en Internet. Eso lo hemos demostrado en las últimas fechas. Pero ¿se pueden migrar las prácticas al ciberespacio? Se antoja una tarea casi imposible. Si lo pensamos, para el caso de la currícula de enfermería, con un componente de casi 60% de prácticas, el reto es enorme. La presencialidad en la formación de enfermería incluye prácticas clínicas y de laboratorio con múltiples propósitos formativos. En este marco, la ENEO, institución de formación entre las más importantes en México, nos hemos dado a la tarea de ocuparnos de manera comprometida y a la luz de la evidencia. Hoy, la reflexión es en torno justamente ¿qué hacer con las asignaturas de enfermería que requieren supervisión presencial de un profesor en tiempos de distanciamiento social? Y para conversar en este aspecto de suma relevancia para todos los involucrados, contamos con la expertez dada tanto por su formación como vasta experiencia de la doctora Laura Morán Peña. Bienvenida, muchas gracias. Ella es licenciada en Enfermería y Obstetricia por la ENEO UNAM, tiene maestría en Enseñanza Superior por la Facultad de Filosofía y Letras y doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad de Anáhuac y la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente, la doctora Morán es profesora de carrera titular C definitivo en la ENEO. Ha desempeñado diversos puestos académico-administrativos en la ENEO, entre ellos fue jefe de la División del Sistema de Universidad Abierta, secretaria de Planeación y Evaluación, coordinadora del programa de maestría en enfermería. Actualmente, la doctora Morán se desempeña como jefe de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la ENEO. Es un orgullo para nosotros contar con la doctora Laura Morán y estamos ciertos que sus reflexiones nos permitirán tener mayor claridad ante el reto. Muchísimas gracias. Por supuesto, está con nosotros también la maestra Zárate, la directora de la escuela. Muchas gracias por acompañarnos. Doctora Morán,
le dejamos los micrófonos. Estamos ciertos que estos momentos que compartirá con nosotros y toda su experiencia nos proporcionará elementos para reflexionar, discutir, por supuesto, tener mayores posibilidades de éxito en esta tarea que no es fácil. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día a todos ustedes. Quisiera primero agradecer la invitación que ha hecho la maestra Zárate, directora de nuestra escuela, y la maestra Celia Ramírez para mi participación en este tercer webinar, que forma parte del conversatorio Una experiencia educativa que rebasa la distancia social, en una temática por demás interesante, aunque muy compleja, relativa a qué hacemos como profesores de enfermería cuando tenemos que enseñar, hacer enseñanza clínica y supervisión clínica en estos tiempos de distanciamiento físico. La siguiente. La presentación está organizada de la siguiente manera. Primero haré una breve referencia en cuanto al contexto actual y futuro, la importancia y complejidad de las temáticas y qué estrategias se podrían utilizar tanto para la enseñanza clínica y para los procesos de supervisión. Si ustedes ven, he entrecomillado el término supervisión, considerando que tenemos muchos prejuicios relativos a este término que hablaré más adelante. Y por último, algunos retos que tenemos enfrente. En cuanto a los escenarios actuales de atención a la salud, desde antes que tuviéramos la pandemia del COVID, nosotros ya reconocíamos que estos escenarios de atención a la salud son diversos, son muy heterogéneos, con grandes contrastes. La siguiente. Y que finalmente son de gran complejidad, y no me estoy refiriendo solamente a una complejidad técnica, que están inmersos en situaciones de crisis, y en este caso de crisis entendemos que no es solamente una crisis financiera, sino también crisis de gobernanza, crisis política, y todo esto lo que hace y que ha hecho por varios años es que nos está demandando nuevos paradigmas, tanto de atención a la salud y en este caso de formación de profesionales para dicha área. Por supuesto que el contexto actual y futuro es bastante incierto. Como todos sabemos, estamos muy abrumados por la situación que estamos viviendo a raíz de la pandemia, y profesores, alumnos, personal de salud, nos hemos visto de repente envueltos en una serie de cambios de circunstancias de atención a la salud y de modelos, pero lo más grave es que esto nos tomó sin poder tener periodos de transición, de tal forma que la forma en que nosotros estábamos haciendo la enseñanza de los estudiantes con grupos numerosos, todos conjuntos, en espacios clínicos, en laboratorios, finalmente se ha visto trastocada y tenemos que pensar en que tendríamos que hacer ahora las cosas de manera diferente. Quisiera que comenzáramos haciendo unas reflexiones, porque si bien debemos de pensar del 2019 en adelante, en realidad tendríamos que hacernos una serie de cuestionamientos, como cómo estamos conceptualizando realmente a la enfermería. Pensamos que esta es solamente unos procedimientos que se ponen al servicio del paciente. ¿Cómo concebimos a la educación en enfermería? ¿Cómo estamos haciendo este proceso de formación? ¿Qué cosa es lo que aprende un estudiante? ¿Cómo lo aprende? ¿Qué aprendizajes promovemos como docentes? ¿Cómo lo enseñamos? Y sobre todo, ¿cómo sabemos si ya ha aprendido y desarrollado competencias nuestros estudiantes, sobre todo en el campo clínico? Esto me lleva a traer para todos ustedes, como a manera de reflexión, este concepto de la doctora Malvarez, que aunque no lo ha planteado muy recientemente, me parece que es totalmente vigente, donde está considerando a nuestra profesión como una profesión transdisciplinar que no solamente forma parte del campo de la salud, sino también de las ciencias sociales, y que cuyo objeto de estudio es precisamente el cuidado humano en cuanto a la constitución, vivencia, desarrollo, protección y recuperación de la salud.
siendo su unidad de análisis e intervención el sujeto humano, entendido como un ser cultural o bien en colectivos. Voy a referirme ahora a estos dos constructos tan grandes que están presentes, que no podemos hablar solamente de supervisión clínica, si no hacemos primero una referencia y unas reflexiones relativas a la enseñanza clínica. Y en este caso yo quisiera hacer énfasis en que esa supervisión clínica que ha estado muy prejuiciada por todos nosotros, donde nos preguntamos, ¿quién me va a supervisar? ¿Qué va a hacer con los resultados de la supervisión? ¿Esto para qué me sirve? ¿Cómo se ha venido realizando la supervisión clínica? Creo que tenemos que transitarla hacia lo que otros autores han estado trabajando en los últimos años, como es el caso de Chiang, que prefiere que esto se denomine como una valoración continua del desempeño del estudiante en escenarios clínicos, ¿no? Y otros constructos que están muy presentes y que tienen que ver es la vinculación teoría-práctica, ¿no? Esta vinculación teoría-práctica que es algo bastante complejo de lograr, pero que tiene que ver mucho con cómo desarrollamos la enseñanza clínica y cómo desarrollamos esa valoración continua de nuestros estudiantes en los campos. Por eso quise hacer referencia al concepto de enseñanza clínica, entendida esta como un conjunto de estrategias que por supuesto lo que busca es apoyar el aprendizaje de las habilidades clínicas técnicas, pero no solamente esto. Nosotros a través de la enseñanza clínica lo que estamos buscando es promover pensamiento crítico, autonomía profesional y una mentalidad abierta. Si nosotros llevamos a cabo estos procesos de enseñanza clínica, lo que podemos lograr es ayudar a que nuestro estudiante tenga comprensión profunda de lo que significa esa formación, esa experiencia clínica en su desarrollo profesional. Puede ir modificando sus creencias asociadas a ello, porque él inicia con ciertas creencias que después va transformando en el transcurso del tiempo, y también hace que vaya modificando sus prácticas y comportamientos clínicos. Por eso, también el otro gran constructo, que es la supervisión, quisiera yo que le entendiéramos mejor como esa valoración continua del desempeño del estudiante en escenarios clínicos, es precisamente todo un proceso formativo que guía el aprendizaje, pero que tiene la gran fortuna de integrar el conocimiento aprendido y esas habilidades a las que ya habíamos hecho referencia: pensamiento crítico, juicio clínico, razonamiento diagnóstico y toma de decisiones para resolver problemas. Este proceso nos permite también apoyar los procesos de evaluación formativa, que al final de cuentas se traduce en una evaluación sumativa, pero que ya ha desempeñado su proceso de formación a lo largo de la experiencia clínica. Esto implica diversos métodos de evaluación. Los profesores pueden ir obteniendo recopilación de diferentes evidencias que permiten a los profesores tomar decisiones de cómo apoyamos a nuestros estudiantes para que desarrollen esas experiencias de aprendizaje. En este caso es muy importante que retomemos la teoría de aprendizaje experiencial de Kolb, y también la valoración continua del estudiante nos permite evaluar qué tanto han desarrollado esas competencias cuando ellos están directamente proveyendo de cuidados de enfermería. En este caso quisiera mostrarles muy rápidamente el caso de la teoría de aprendizaje experiencial de Kolb. Como ustedes saben, se parte pues de que el alumno de alguna manera lleva ciertas experiencias concretas. Vamos a ir hacia la derecha, ¿no? Finalmente, eso a través de diversos procesamientos permite que el alumno vaya logrando observaciones reflexivas que empiezan a generar conceptualizaciones abstractas y que finalmente le permiten hacer una experimentación activa, o sea, poner en práctica todos estos procesos que finalmente lo lleven nuevamente a concretar esas experiencias que ha vivenciado. Aquí podemos ver también que la percepción del estudiante está totalmente presente en este proceso y los 4 estilos de aprendizaje que Kolb ha señalado. La siguiente, por favor.
Otro aspecto teórico que quisiera traer con nosotros ahora es la pirámide de Miller, que nos permite valorar competencias clínicas. Si ustedes ven del lado derecho, nos hace énfasis en esta necesidad de considerar que nuestro estudiante tiene que ir transitando progresivamente de novicio a experto, que finalmente él no solamente va a aprender conocimientos, sino también habilidades. Y con habilidades no estoy hablando solo de habilidades psicomotoras, todos reconocemos que nuestros alumnos tienen habilidades y desarrollan aspectos de habilidad interpersonal, de habilidades cognitivas y, por supuesto, actitudes y valores que va conformando, ¿no? Y si ustedes ven la pirámide básicamente como parte de un saber general, pero que después tenemos que apoyarlo para que él vaya aprendiendo cómo saber eso. Después le mostramos cómo lo hace, pero también le mostramos primero cómo lo debe de hacer y después él nos debe demostrar cómo lo hace para finalmente hacerlo aplicativo en sus prácticas clínicas, ya sea de laboratorio o en escenarios reales. La siguiente. Entonces, todo esto parece que no es sencillo, que estamos hablando de lograr grandes cambios en los estudiantes, pero no importa, por más difícil que esto parezca, estamos seguros de que trabajando en equipo, con constancia y con un trabajo arduo podemos lograrlo. Vamos a pasar a ver ahora un poco cómo podríamos lograrlo. Creo que antes de hablar de herramientas o de tecnologías o qué sé yo, creo que algo muy importante que debemos de considerar los profesores y las instituciones educativas es la necesidad que tenemos de prepararnos de tal manera que vayamos rápidamente, porque así el tiempo ahora nos los demanda y las circunstancias, vayamos creando toda una cultura de una nueva forma de enseñar y aprender la clínica, ¿no? Esto significa que tenemos que hacerlo colegiadamente, para eso tenemos las academias, no en las escuelas de enfermería, pero también este debe ser un proceso sistemático, organizado, que permita que todo lo que estemos diseñando lo logremos implementar y después podamos evaluar la efectividad de estas nuevas alternativas. La siguiente. Algo muy interesante es no tratar de trasladar en automático lo que hacíamos presencialmente a lo virtual. Esto significa que, bueno, sí, ya tenía unos videos, hacíamos enseñanza clínica en el laboratorio, tenía algunos ejercicios que venía desarrollando. Bueno, no los voy a poder trasladar en automático a lo virtual o a las plataformas. Es necesario que pensemos en una serie de aspectos antes de pensar en que lo trasladamos en automático y ya está, ¿no? Y una cosa también muy interesante y que debemos de tener en mente es que no debemos pensar los cambios solo de la estructura, sino debemos de visualizarlo en función del cambio de los procesos. Ahora, otro aspecto que debemos de considerar son los que planteo enseguida, que son necesitamos identificar cuáles son los aprendizajes mínimos básicos para lograr los perfiles curriculares. ¿Por qué? Y sabemos que en general nuestros planes de estudio de las carreras de enfermería son muy enciclopédicos, están saturados, entonces significa que tendremos que reconocer cuál es lo mínimo básico que tendría que tener mi estudiante para que yo pueda promoverlo. Necesitamos identificar las necesidades que tienen nuestros estudiantes, necesidades de aprendizaje, primero. Y luego pensar en qué herramientas nos podrían ser útiles, no al revés. Primero decidir sobre las herramientas y después vemos si esto sirve para los estudiantes. Que hagamos realidad que si no podría ser solo un eslogan de el aprendizaje centrado en el estudiante. O sea, tenemos que hacerlo una realidad. Y para esto es muy importante que consideremos el perfil generacional de los estudiantes. Los estudiantes ahora tienen una serie de capacidades y habilidades que tenemos que aprovechar los profesores y nosotros ponernos también al día en ese sentido. Esa gran habilidad que tienen nuestros estudiantes para el uso de las tecnologías, más que para el uso de redes sociales, etcétera, o diversión, ahora lo debemos de traer también
y recuperar para los procesos de aprendizaje. La siguiente. ¿Con qué modelos y estrategias? Bueno, uno de ellos que seguramente todos ya han escuchado es la clase invertida. Algunos le llaman pedagogía invertida o algunos en inglés de flipped classroom. Y en este caso, pues sabemos que esa pedagogía invertida implica varias fases, pero que también da muchos beneficios. Esto tiene que ser muy planificado como cualquier proceso de enseñanza. Tiene que estar basado en el aprendizaje centrado en el estudiante. Puede hacer uso de las tecnologías, pero tenemos que pensar en que debemos de pensar en materiales flexibles, en posibilidades que realmente nuestros estudiantes puedan tener de manera accesible, ¿no? Esta metodología favorece el trabajo colaborativo porque se trabaja mucho en grupo. También se espera que se hagan aplicaciones prácticas y, por supuesto, mejora las relaciones ya que se trata de un trabajo en equipo. La siguiente, por favor. Otra oportunidad muy grande que tenemos son el ECOE, el examen clínico objetivo estructurado, y si bien este normalmente se hace de manera presencial, ahora podríamos pensar en cómo organizar virtualmente ECOES, ¿no? Que consiste básicamente en la conformación de un número determinado de estaciones que son a manera de circuito por el cual los estudiantes van recorriéndolo y que permite evaluar ciertas competencias específicas, ya sea en pacientes reales, que en este caso va a ser más complicado, en pacientes simulados, que también va a ser un poco complicado, pero no tan difícil de lograrlo, pero también algo muy importante es que lo podemos hacer sobre casos hipotéticos. Los aspectos que ven ustedes ahí de valoración, diagnóstico, planeación, intervención y valoración nuevamente podrían ser las estaciones por las que fueran pasando nuestros estudiantes para resolver algunos casos hipotéticos. Y como sabemos, esto siempre se hace contra reloj, se le da un tiempo estimado a los estudiantes. Otro aspecto que vamos a tener que transitar seguramente es la simulación clínica. Si bien la simulación clínica es una alternativa que cada vez estábamos tratando de usar más, ahora necesitaríamos hacer la simulación clínica montada en plataformas cuando no sea posible tener grandes grupos dentro de los laboratorios de enseñanza clínica. Entonces vamos a tener que transitar para organizar lo que hacíamos en simulación clínica, cómo ahora lo podemos subir a la plataforma. Y en este caso también quería señalar, del lado derecho estamos viendo que hay también muchas herramientas electrónicas que nos pueden ayudar a generar procesos de debriefing más profundos, ¿no? Como la herramienta que ustedes están viendo ahí, denominada TOC, y nos permitiría que los profesores vayan desarrollando formas más profundas de hacer debriefing con nuestros estudiantes. Sabemos que el debriefing es una parte muy importante de reflexión sobre la acción y reflexión de la acción sobre la acción que ya hicieron los estudiantes en los procesos de simulación clínica. La siguiente. Otra alternativa puede ser el uso de los portafolios electrónicos. Aunque estamos viendo aquí un portafolio físico en la imagen, en realidad nosotros tendríamos ahora que estar pensando en cómo podemos organizar el portafolio electrónico, ¿no? Que finalmente permite que los alumnos muestren una serie de evidencias de lo que han venido trabajando en todo un curso, y puede ser un curso incluso teórico-práctico. Y lo más importante es que este portafolio no solamente es un cúmulo de evidencias, sino que también permite reflexiones de los propios estudiantes sobre todo su proceso de aprender, las emociones que vivieron, y puede documentar a través de videos, por ejemplo, de audios, de grabaciones, todos aquellos aspectos que ha venido trabajando respecto a una práctica, que en este caso tendremos que idear e imaginar nuevas formas de práctica para nuestros estudiantes. La siguiente. El aula virtual, por supuesto que es ahora, como decimos, el pan nuestro de cada día. Son plataformas que nos permiten el e-learning,
pero que pueden ser de gran utilidad si nosotros las utilizamos para fomentar el aprendizaje por descubrimiento. También podemos plantear una serie de problemas en ello y esto permite que los alumnos vayan logrando autonomía en el conocimiento. Aquí quiero señalar que estos pueden ser no tecnologías novedosas, o sea, creo que cada vez son más comunes para nosotros. Aquí lo importante es con qué otras herramientas pedagógico-didácticas apoyo esta aula virtual. Por ejemplo, los foros de discusión, por ejemplo, el uso de videos, pero analizados en grupo y analizados críticamente, viendo aspectos positivos y negativos. O sea, todo es parte de combinar diferentes tecnologías y estrategias de aprendizaje. La siguiente. Tenemos los videos tutoriales, que tampoco no es algo novedoso. Sin embargo, el video tutorial es de una gran ayuda cuando tenemos que ver aspectos prácticos o clínicos que de otra manera no lo podríamos visualizar. Es una forma de hacer llegar a los estudiantes una serie de información, pero la ventaja es que el alumno lo podrá ver cuantas veces sea necesario. Igualmente, aquí la recomendación es, no basta ponerle un video tutorial en una plataforma o pedirle que lo busquen en internet, sino que nosotros acompañemos de otras estrategias que un poco más adelante voy a comentar. Los webinars, por supuesto, creo que aquí la experiencia de la videoconferencia con servicios multimedia cada vez permite más la interacción entre distintas personas o grupos de trabajo. Y yo lo que considero aquí que podríamos hacer como algo innovador podría ser que en estos webinars nosotros tuviéramos la presencia de invitados, de enfermeras o enfermeros que están en la práctica clínica, que pueden estar discutiendo junto con el profesor y los estudiantes algunos casos concretos que se están visualizando en la práctica clínica y que nos permita pues tener un acercamiento mayor a lo que pasa en la clínica en estos momentos, ¿no? La siguiente. Algo más costoso, que implica costos, pero que también puede ser una herramienta ahorita muy importante para la formación clínica de nuestros estudiantes, aunque muchos dirán, la realidad clínica no puede ser superada por nada, pero bueno, tenemos que tener algunas herramientas y puede ser esta, ¿no? El Body Interact Clinical Education, en donde podemos tener una serie de herramientas, si ustedes ven ahí en la pantalla, una serie de herramientas que permiten que nuestros estudiantes no solamente aprendan a hacer valoración, identifiquen datos objetivos subjetivos, tengan razonamiento diagnóstico, sino también puedan incluso implementar intervenciones y decidir qué tipo de medicamentos tendrían que ser los utilizados aquí. También tiene la gran ventaja de que los profesores pueden modificar los parámetros clínicos y esto puede ayudar a que el alumno tenga que tomar decisiones, pensar críticamente para responder a las nuevas circunstancias que presenta una persona ante una situación clínica X, ¿no? La siguiente, por favor. Por supuesto que algo que a lo mejor decimos, bueno, esto está más lejano, es más difícil para nosotros pensar en realidad virtual, en realidad aumentada. Sin embargo, sabemos que en muchos países esto está ya siendo presente en la educación en enfermería, no solamente el poder visualizar con unos lentes aspectos tridimensionales, sino también ya prácticamente en la realidad aumentada el poder interactuar, ¿no? Como si yo fuera la enfermera que estoy ahí presente, que puedo palpar, puedo tocar, puedo intervenir, puedo aplicar, etcétera, y ver reacciones de las personas. Esto, por supuesto, implica otros costos, pero creo que también tendremos que ir pensando hacia allá. Y yo quisiera poner el foco en que la UNAM tiene el ICSLI desde hace muchos años, y aunque ahorita ha sido utilizado básicamente para otras áreas más de ciencias biomédicas, de fisiología, de física, etcétera,
creo que nosotros en el área de la salud tendríamos que ir explorando cómo Ixtli podría ser un gran recurso para apoyar estos aspectos prácticos que el alumno ahora va a tener mayor dificultad de verlos en la realidad, pero que a través de Ixtli podríamos ir generando ciertos proyectos. Voy a señalar rápidamente algunas estrategias. Por ejemplo, tendríamos que pensar en el aprendizaje basado en problemas clínicos, ¿no? Esto tiene que ser algo cada vez más presente y una metodología sencilla que no requiere de mayor aspecto, pero sí de un trabajo por parte de los profesores, es apoyar a que nuestros alumnos piensen en voz alta, ¿no? Este es un proceso de reflexión muy importante, el uso de guías de reflexión, por ejemplo, con los videotutoriales, el uso pedagógico didáctico de la pregunta, que no nos cuesta nada. Hay mucha literatura sobre cómo los distintos tipos de pregunta pueden promover otro tipo de habilidades cognitivas en nuestros estudiantes, solo hay que aprender a hacerlo y ponerlo en práctica. El uso del pre-briefing y debriefing, que son aspectos que los tenemos muy ubicados en la simulación clínica, pero que en realidad los podemos usar también en otro tipo de sesiones, ¿no? Esto nos puede ayudar mucho a los procesos de reflexión y los foros de discusión. Si ustedes ven todos estos, pueden ser estrategias que vayan acompañando a algunas tecnologías que ya se hablaron anteriormente. Entonces es combinar, es cuestión de combinar esas tecnologías que existen con unas estrategias pedagógico-didácticas que los enriquezcan, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, la siguiente, estas son algunas, la siguiente, por favor. Y bueno, creo que ahora viene la parte más interesante, que es precisamente como conversatorio, el que pudiéramos escuchar algunas preguntas del público que está presente. Yo les agradezco su atención. Muchísimas gracias, doctora. En efecto, ¿no? Quizá en esta exposición que ha compartido la doctora Morán con nosotros, quizá tanto la supervisión clínica, la supervisión por su complejidad y por las implicaciones que tiene para la formación de los profesionales de enfermería, justamente nos coloca en ver la tarea que tenemos por delante, el reto que implica para cada uno de nosotros, los diferentes actores que participamos en ella. No es una tarea fácil como lo veíamos desde un primer momento. Y bueno, la doctora ha puesto sobre algunos, la luz sobre algunos elementos como son hacia dónde tenemos que virar, ¿no? Esto de los aprendizajes basados en problemas, los videos educativos que tenemos que recurrir, y por supuesto lo primero que salta es debemos de formarnos y formarnos y formarnos cada vez más, ¿no? Si bien hemos dado frente a la situación de manera con prácticas pedagógicas emergentes, pero estamos en este momento listos para prepararnos y hacer mejor las cosas aún, ¿verdad? Y esa es la intención de este conversatorio. Voy a dar, había algunas preguntas que quisiéramos replantearlos a partir de esto, y bueno, quizá es importante, si bien es cierto, dimos continuidad a nuestros planes de estudio a partir de las experiencias que teníamos, del conocimiento que teníamos, pero aquí la parte que nos pone en este momento es preguntarnos, doctora, si es posible que las prácticas clínicas o de laboratorio las podamos llevar al espacio privado de la educación, ¿no? Ese espacio privado nos referimos a la sala de nuestra casa, ¿no? Hoy lo que hemos hecho, como usted lo mencionaba, pues tuvimos que dar clases, cada uno de nosotros desde nuestra sala, desde nuestros lugares de la casa, y los alumnos también tomarlo así, pero esta parte de la supervisión, ¿cómo le hacemos para llevarla a esas dimensiones? Sí, yo creo que, bueno, es una pregunta de los
como dijimos, de los 64,000 pesos. Seguro que los que son muy jóvenes no saben a qué nos referimos con esto, pero era hace unas décadas, esa era una cantidad muy grande y bueno, eran preguntas que eran tan complejas que bueno, ganar esa cantidad de dinero era muchísimo, ¿no? Pero bueno, en realidad creo que vamos a tener que hacer muchas cosas de estas. O sea, parece que es imposible, pero la realidad que estamos viviendo en cuanto a las instituciones del sector salud, las circunstancias que las están rodeando, nos van a tener necesariamente que orillar a pensar, bueno, y yo ya comentaba, primero tengo que decidir, bueno, de ese aspecto clínico, de ese aspecto de atención a la salud que requiere una práctica, ahora que el alumno podrá tener menos horas quizá, ¿no? Quizá va a poder tener menos horas de estar en escenarios clínicos, tendremos que repensar en otros escenarios clínicos, pero tendremos que diseñar una serie de aspectos que nos posibilite que el estudiante, que nosotros colegiadamente, como academias, por materia, podamos decidir, a ver, aquí el alumno tendría que aprender valoración clínica, ¿no? ¿Cómo lo acerco para que haga esto? Entonces yo creo que vamos a tener que combinar tecnologías, nuevas formas, nuevas estrategias pedagógico-didácticas que tal vez no les habíamos puesto mucha atención y cómo yo lo puedo llevar a que ahora valoración clínica pueda irlo explorando, no solo por videotutoriales, no solo por lo que hable con enfermeras a través de webinars, no solo por lo que ven los libros, etcétera, sino que pueda hacerlo aplicativo, por ejemplo, en la propia familia, ¿no? O sea, cómo exploro a un adulto mayor a diferencia de un recién nacido, ¿no? Por ejemplo, si fuera el caso. O cómo pienso en datos objetivos y subjetivos que yo tengo que aprender a reconocer porque yo tengo que aprender a diferenciar lo normal de lo que está alterado y que requiere de mi intervención. Entonces, todas estas cosas nos tendrán que hacer repensar colegiadamente, ¿no? A ver, ¿qué necesita aprender mi estudiante y cómo lo acerco, como tú dices, desde la sala de mi casa o desde mi aula virtual, desde mi video tutorial, a que él vaya haciendo suyos todos estos conocimientos y desarrollar estas habilidades de pensamiento estratégico que tanta falta hacen, ¿no? Sí, yo creo que justamente nos ha comentado estos dos elementos. Yo resaltaría elementos súper importantes, valiosos, que debemos de considerar como una fortaleza en la formación de enfermería. Y uno es el trabajo colegiado. Creo que hoy más que nunca es una fortaleza que debemos de asirnos a ella, de revalorizarla, porque es un componente que nos va a permitir no solamente tener esa visión de los diferentes seres que estamos allí, que incidimos en la educación, en la formación, sino además con las diferentes fortalezas de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, es un elemento sumamente importante que hoy más que nunca debemos de acudir a ella. Y por supuesto la otra, que es este elemento que a veces creo que se ha vuelto un poco complejo, ¿no? Identificar esos núcleos de aprendizaje que requerimos, que sobre si bien es cierto el plan de estudios, el programa tiene definido contenidos, pero hay algunos núcleos de aprendizaje que debemos de centrarnos y que a través de la academia es dirigirnos hacia ellos, ¿no? Muchísimas gracias, maestra. Y no sé, en este momento quisiera pedir a la maestra Celia Ramírez si hay algunas preguntas de nuestros quienes nos acompañan para que podamos, por supuesto, darle voz. El elemento más importante de este conversatorio es justamente ustedes quienes están del otro lado, y el poder compartir es lo que va a enriquecernos a todos, ¿no? Maestra Celia. Gracias, maestra. Efectivamente, bueno, pues hoy tenemos
un chat no tan intenso. Yo creo que nos ha motivado muchas reflexiones, la participación de nuestra experta, la doctora Laura Morán, nos deja con muchas inquietudes sobre cómo, qué debemos hacer en nuestra condición de docente para poder atender los desafíos que hoy enfrentamos a raíz no solo de la pandemia, sino de todos estos eventos sociales que están presentes en el día a día de nuestras sociedades. Una preocupación que hay entre los asistentes, y yo quisiera pensar que es una alumna quien lo está exponiendo, se llama Verónica Cerquera Carrera, nos dice maestra Morán, los profesores, ¿qué requieren para ser capacitados y que puedan llevar a cabo esta propuesta pedagógico-didáctica que usted presenta para poder atender el desarrollo cognitivo, social de los alumnos del área de la salud? ¿Qué opinión tiene, maestra? Sí, creo que es muy interesante. Entiendo que es alumna, ya la había visto en el chat y me parece que efectivamente yo creo que a raíz de que estamos viviendo esta situación, creo que todas las universidades a nivel mundial han desplegado una serie de recursos y de opciones para formación de los profesores, porque nos encontramos verdaderamente en una forma y seguiremos encontrando, yo diría, por varios años de hoy en adelante, para enseñar de otra forma. Yo creo que las posibilidades de formación ahí están. Creo que lo que nos tendrá que mover mucho es al trabajo colegiado, a la discusión como docentes. Yo creo que el sentarse a pensar cuáles son esos núcleos básicos de formación que requiere el estudiante del nivel que sea, pregrado, posgrado, en tal área, en tal materia, etcétera, ese tendrá que ser un ejercicio de reflexión muy fuerte que se tenga que hacer. Por supuesto, los profesores cada vez nos estamos aversando más al uso de las tecnologías, ¿no? Las tecnologías tanto de la informática y la comunicación como las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, las TIC y las TAC. Y efectivamente nosotros mismos tendremos que hacer unas rupturas, ¿no?, de paradigmas de cómo veníamos haciendo las cosas y ahora cómo tendremos que hacerlo. Y trabajar muy de la mano con nuestros estudiantes, ¿no? O sea, los estudiantes tienen muchas habilidades en el uso de las tecnologías, pues finalmente tenemos que aprender a trabajar más horizontalmente y trabajar conjuntamente. Pensar en las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Eso es básico. Y también yo veía, maestra Celia, si me permites, en el chat veía un aspecto que decían, pero esa de la realidad virtual y aumentada seguramente generará muchos gastos para las universidades. Sí, yo creo que tenemos que pensar a corto plazo en lo viable, en lo factible, e ir pensando también no solo en el corto plazo. Tenemos que ir visualizando en el mediano y largo plazo cómo es que nosotros podemos ir incorporando tecnologías de mayor alcance, aunque sean más costosas, pero que nos pudieran ser útiles. No es la tecnología o la herramienta por sí misma. Puedo tener el Body Interact y puedo tener el pizarrón del salón de clases o de mi pantalla y puedo ser tan tradicionalista o tan innovador con uno o con otro. Entonces eso significa así en un trabajo del profesor junto con sus otros profesores y yo diría junto con las enfermeras de los servicios. Aquí las enfermeras de los servicios pueden ser un factor clave para que nosotros nos apoyemos para la formación clínica de nuestros estudiantes. Sí, desde luego, maestra, desde luego. Y bueno, pues yo creo que también otra inquietud muy fuerte es en torno, desde luego, a lo que tú nos planteas del cambio de paradigma. Estas nuevas propuestas que deben de surgir, como bien lo señalas, desde aquellos que estamos frente al trabajo con los grupos, que estamos con nuestros colegas en diferentes ámbitos para poder ir arribando a nuevos puntos en el desarrollo de estas profesiones. Y allí
tú insististe mucho en la presentación en esta idea de dejar lo que por años ha sido la supervisión a pasar a la valoración del desempeño del alumno, que supone una evaluación continua, que supone un maestro atento, pero que nos pone de cara a un problema de nuestras universidades. Y hablo de las universidades donde atendemos miles de alumnos y que se reflejan en nuestros grupos. Allí, ¿qué opinión tienes, maestra, sobre cómo llevar este seguimiento continuo del desempeño, irlo valorando, porque encierra un punto crucial, la realimentación, la devolución que le hacemos a ese alumno para la mejora? Entonces, ¿cómo lograrlo en una universidad de masas, en una universidad con esta cantidad de alumnos, en una escuela como la nuestra? ¿Qué reflexiones te ha merecido esta situación? Sí, yo creo que efectivamente siempre la supervisión clínica, insisto, que podríamos llamarla como la valoración permanente del desempeño clínico de los estudiantes en los escenarios reales, tiene que ser también diferente, ¿no? O sea, tenemos que hacer ese cambio de mentalidad. Y esto implica que, por ejemplo, los profesores tengamos claridad, ¿no? Y esté claramente definido en nuestros programas de estudio qué es lo que yo voy a evaluar. Voy a valorar si llegó temprano, si la cofia estaba derecha o medio no derecha, etcétera. O sea, ¿cuáles son los aspectos que a mí me interesa identificar para saber si el estudiante ha transformado sus creencias y sus prácticas clínicas de cómo entró al principio a cómo está ahora? ¿De quién me puedo valer para apoyarme en este proceso? Por ejemplo, a veces hay estudiantes de otro semestre en los mismos escenarios de práctica, o ahora tenemos estudiantes más avanzados que están a punto de salir, o pasantes en servicio social que podrían coachear en ciertos aspectos a nuestros estudiantes. Tenemos que tener sistematizado y a la mejor digitalizadas ciertas herramientas que nos permitieran que el propio alumno vaya haciendo un proceso de autoevaluación, ¿no? Que después nosotros pudiéramos, él haciendo su autoevaluación y nosotros trabajando junto con él en cómo lo vivió, cómo avanzó, en qué aspectos no avanzó, etcétera. Creo que esto tendría que ser muy necesario. O sea, tenemos que sistematizar los procesos de recolección de datos, de evidencias que nos permitan ver, no solo desde mi perspectiva, sino también desde la perspectiva de él mismo. Él debe ser capaz de ser autocrítico y decidir qué aspectos requiere que se profundicen, qué aspectos tiene dominados, y creo que esto nos podría mover en un sentido diferente, ¿no? La autoevaluación, la digitalización de ciertas herramientas que nos permitiera ir teniendo esas evidencias, mecanismos continuos de comunicación. Creo que ahora, por ejemplo, el WhatsApp te resuelve muchísimo como red social una comunicación inmediata con los estudiantes, ¿no? Tiene una duda de una práctica, tiene una duda de un problema clínico que le están presentando en el aula, no sabe cómo buscar literatura para resolver un problema, etcétera. O sea, creo que hay muchas formas que tenemos ahora, ahí sí apoyados de tecnologías, pero insisto, la tecnología por sí sola no lo es. Yo, como docente y con mis otros docentes, compañeros del área y de las otras áreas, porque no es solamente lo que yo enseño en mis semestres, sino lo que tienen que seguir poniendo en práctica en los siguientes semestres. Entonces tiene que haber una comunicación muy fuerte de los de este semestre con los semestres subsiguientes, si no, de repente parecen silos, ¿no? Entonces esto es muy importante. Creo que aquí nos podríamos pasar hablando de muchas estrategias, pero quizá el tiempo no nos va a dar para tanto. Sí, maestra, cómo no. Maestra Rosy Zárate, quisieras tener tu participación, maestra, en esta conversatorio, por favor, maestra. Y bueno, pues por demás, muchas gracias a la doctora Morán por esta presentación.
El número de participantes habla por sí mismo del interés que tienen los profesionales, los profesores, los estudiantes y el equipo de trabajo de esta escuela para esta actividad. Me parece que has tocado un tema toral en la enseñanza de la enfermería, y no solo de la enfermería, sino de ciencias de la salud, muy relacionado con lo que estamos, ¿no? Los primeros conversatorios que nos dijeron que todas las universidades de Iberoamérica y del mundo están viviendo una situación difícil, ¿no? Una situación de desafíos, y obviamente nuestra propia universidad con el conversatorio de la semana pasada del doctor Melchor Sánchez Mendiola, que también nos planteó hacia dónde y por dónde va el escenario de la universidad, y ahora tú concretando en este escenario de la enfermería y de la práctica enfermería, que además es la línea de investigación que tú has cultivado durante muchos años, y que eso te ha permitido profundizar en estos escenarios y publicar diversos resultados de la investigación. Creo que algo de lo que tú tocaste muy importante es, más que la supervisión, creo que hemos superado eso, por lo menos en la escuela. Creo que hemos rebasado esa instancia tanto en el pregrado como en el posgrado, hacia avanzar a la tutoría clínica, ¿no? A los tutores clínicos con los escenarios, como bien dice la doctora Morán, de la práctica. Esto no lo podríamos hacer sin las enfermeras expertas, ¿no? Que son tanto profesores clínicos como tutores de los escenarios, ¿no? Y creo que esta ha sido una enorme fortaleza en ese sentido. Y quizá algo que también tocó la doctora Moral y que es de preocupación es la evaluación de los aprendizajes en los diversos escenarios, no solamente en el aula, sino en la clínica. Y bueno, esto es algo que nos debe comprometer, porque si bien esta epidemia sanitaria nos puso en un aprieto de cómo continuar la educación universitaria de los profesionales de enfermería, creo que nuestras universidades, nuestra universidad, desde hace muchos años, desde los 70, finales de los 60, puso en la mesa de la discusión la enseñanza no necesariamente en tradicional, sino semipresencial, en línea, la apertura del sistema de universidad abierta, que después se transitó al sistema de universidad abierta y educación a distancia, y ahora va a ser sistema de educación a distancia e innovación tecnológica, en fin, toda una serie de estrategias que han cambiado y que nuestras universidades lo están haciendo. Creo que es importante también hablar en este sentido de lo que la doctora Morán nos presenta, de una serie de actividades que pueden alertarnos y abrirnos la imaginación para usarlo. Creo que también nos debe de poner en un sentido de decir, bueno, hicimos educación remota de emergencia en este momento, no hicimos educación a distancia, sino ahorita tenemos la oportunidad de repensar la forma y de repensar los aprendizajes teóricos y clínicos con estos nuevos escenarios y con nuestros nuevos recursos que nos plantea, porque esta educación de emergencia es por un tiempo, ¿sí? Pero lo que viene y lo que seguirá, sobre todo a través de un nuevo modelo, de un modelo híbrido para las carreras del área de la salud y para toda la universidad en su conjunto, tiene sentido. Entonces, pues nuevamente agradecer a la doctora Morán que haya puesto en el dedo en la preocupación que las carreras de la salud y particularmente enfermería tienen, ¿no? Porque seguramente nuestros estudiantes se van a enfrentar el próximo semestre a algunas deudas, ¿no?, en el currículum, algunas habilidades no cumplidas, y esto que decía Laura en el sentido de decir, a ver, hagamos un inventario de cuáles son aquellas básicas, elementales, que ningún estudiante puede salir de este semestre sin que la tenga, al menos en la enseñanza clínica en un laboratorio.
creo que la realidad nunca será lo mismo que la enseñanza clínico en laboratorio, pero una buena enseñanza planeada, bien secuenciada, con una buena capacidad de los docentes, de los estudiantes y demás, creo que incluso va a servir para reflexionar sobre la necesidad de este tipo de prácticas y hacerlo cada vez más frecuente y con mejor planeación. Recientemente revisaba yo hace 2 días un documento de la UNESCO que va muy alineado con lo que la doctora Morán nos está planteando de las realidades virtuales aumentadas, de cómo podemos utilizar ese tipo de equipos. La UNESCO sacó uno de 15 escenarios para el próximo otoño, en donde nos habla de cambiar las aulas, las consideran como jaulas, salir de la jaula y plantear equipos educativos multipropósito, ¿sí? ¿Cómo podemos utilizar equipos educativos multipropósito dentro del aula, fuera del aula, en otros espacios, en un museo, en un laboratorio planeado? Entonces creo que estas reflexiones y análisis a lo que nos lleva la doctora Morán nos pueden servir para buscar otras herramientas que seguramente nuestra universidad tiene y aquellas que podemos sacarle mejor provecho, ¿no? Ahí están los equipos de trabajo, los equipos de cómputo, los equipos que tenemos en nuestros laboratorios, en fin, y otros que quizá no hemos explorado lo suficiente, que están a nuestra disposición. Y bueno, no me queda más que agradecer a los más de 200 asistentes a este conversatorio, a la doctora Morán, ¿no?, por sus reflexiones, recomendaciones y propuestas, a la doctora Angélica Ramírez Elías la conducción, lo mismo que a Celia Ramírez y a David Morales por el apoyo tecnológico y de la conducción del conversatorio. Muchas gracias, doctora Morán. Y estoy viendo que pusieron en la pantalla el siguiente conversatorio. Yo me quedaría aquí y daría pie para que Celia nos pudiera hablar de lo que sí. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes por la atención. Así es. Bueno, pues tenemos que agradecer la asistencia contamos hoy con 207 participantes. Nos acompañan de Argentina, de Perú, de Panamá, de Chile, de Venezuela y desde luego de nuestro país, México, varias universidades interesadas en estas propuestas. De manera conjunta, bueno, seguiremos trabajando, vamos hacia el 4º webinar sobre las recomendaciones para la evaluación del aprendizaje en ambientes educativos híbridos en las carreras del área de la salud. En esta ocasión nos va a acompañar la doctora Guadalupe Soto Estrada, coordinadora de evaluación de posgrado y titulación de la Dirección de Evaluación Continua de la CODEIC, también de nuestra universidad, y moderará la doctora Luz Paola Costa Ramírez, una profesora experta en estos ambientes de aprendizaje a distancia que pertenece al SUAYET de nuestra escuela. Los esperamos la próxima sesión. Les pedimos, por favor, que revisen nuestra página web, donde van a estar los materiales que cada uno de los participantes nos va dejando para compartir, y revisar el programa general del evento para que vayan ustedes agendando sus participaciones. Y por nuestra parte, parecía, David, que había otra información más que se iba a presentar, maestro David. Sí, queremos compartir en pantalla también algo que, bueno, aprovechando que está la doctora Morán y este grupo de participantes, no solo de México, sino de Latinoamérica, en donde estaremos anunciando en breve los servicios que desde el posgrado se van a ofrecer a la comunidad educativa de nuestra escuela en un principio, y que es un servicio de atención de enfermería especializada en salud mental para realizar contención. Y yo le pediría a Laura que pudiéramos aprovechar este foro y iniciar con la difusión. Se va a hacer un lanzamiento formal, pero
creo que sería bueno empezar a difundirlo en los diferentes foros en donde estamos trabajando en línea. Sí, Laura, ¿puedes comentar algo? Sí, bueno, por supuesto, gracias por esta oportunidad, porque esta es una iniciativa de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, pues liderada por la maestra Zárate, y a través del posgrado, particularmente de la especialidad de Enfermería en Salud Mental, y con el apoyo de la Academia de Psicología de nuestra escuela y profesores e investigadores de la Facultad de Psicología de nuestra universidad. En breve tendremos un call center que aplicará para aspectos de apoyo a la salud mental, no solamente en la atención a situaciones de crisis, sino también con un enfoque preventivo de cómo incrementar y mejorar la salud mental. Este es un proyecto muy importante que muestra, por un lado, el trabajo colaborativo interprofesional, prácticas colaborativas en salud, y también una experiencia de enfermería de práctica avanzada de especialistas en salud mental. Entonces, creo que es una excelente iniciativa de una problemática por demás importante, que es la salud mental de la población, pero también particularmente en este momento de contingencia sanitaria, pues viene a ser como un elemento de apoyo muy importante, no solamente para nuestra comunidad universitaria, sino también para las y los enfermeros de los servicios. Entonces, ojalá que nos puedan acompañar en cuanto sea el lanzamiento de esta propuesta, pero ya está prácticamente para ponerse en prueba y estamos listos para arrancar con esto. Gracias. Gracias a la doctora Morán. Perdón, no sé si me están escuchando. Sí. Gracias a la doctora Morán por y bueno, también es una actividad de práctica. Es una actividad en donde los estudiantes del posgrado, de la especialidad en salud mental, junto con sus tutores clínicos y sus profesores de atención de enfermería en salud mental o de intervención en crisis y tal, están poniendo un ejercicio de trabajo, sus habilidades, sus conocimientos al servicio de la comunidad. Qué mejor práctica que con sus compañeros y con sus tutores y con sus profesores. Entonces, creo que también este escenario nos permitirá que los estudiantes puedan conocer tener habilidades en otro tipo de asuntos, ¿no? Cómo hacer contención emocional por vía telefónica, cómo identificar a la distancia que un paciente está sufriendo, tiene sufrimiento, y qué nivel de atención le corresponde que le demos, ¿no? ¿Quién lo hace la contención? ¿Quién hace el seguimiento? Si necesitamos trasladarlo con otro o referenciarlo con otro profesional de la salud. Creo que es una buena experiencia de teoría, de práctica y de servicio a la comunidad. Entonces, muchas gracias a todos los que han hecho posible eso. En breve, como dice la doctora, haremos el lanzamiento, pero es una actividad importante que no quería dejar pasar en este momento, ya que están en pruebas. Ya los especialistas están haciendo las pruebas para que salgamos al aire, ¿no? Regresando de vacaciones seguramente, empezaremos con este proyecto en funcionamiento al 100%. Muchas gracias. De mi parte sería todo. Les pediría que pudieran hacer el cierre, maestra Celi. Sí. Pues nada más agradecerles a todos su presencia y nos vemos el próximo martes a las 10 de la mañana. Aquí los esperamos. Hasta luego. Buen día a todos. Buen día. Buen día. Gracias. Hasta pronto.